En este episodio tengo a alguien con mucho conocimiento y trayectoria, alguien con dominio en temas geopolíticos. De hecho, es investigador y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Granada, aquí en España. Y no solo eso, sino que es autor de dos libros magníficos y muy interesantes sobre globalización y geoeconomía. Ya más tarde hablaremos de ellos. Y bueno, estoy hablando del doctor Alejandro Palomo. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación, Renato, y es un gusto compartir con tu audiencia unos minutos. Igualmente, Alejandro. Bueno, para los que no saben, estás viviendo actualmente en Taiwán y tú te especializas en temas geopolíticos y de geoeconomía. Y justamente quiero llegar al final de la entrevista a toda esta disputa, a toda esa tensión que hay entre China y Taiwán en temas geopolíticos y bélicos, pero quiero empezar por lo básico. Primero vamos por la globalización, que es algo relativamente nuevo en la historia. ¿Cómo la definirías y cómo surge? ¿Qué es todo esto? Bueno, no es algo tan nuevo. Hay una discusión ahí entre los que estudiamos la globalización, si han existido otras formas de globalización en la historia, claro, teniendo en cuenta que existían otros medios de comunicación y las distancias y la población pues era menor, pero la mayoría de los autores coincidimos en que ha habido varias oleadas o periodos globalizadores en los cuales pues, se han intensificado las comunicaciones entre las distintas poblaciones que pueblan el planeta y se ha intensificado el comercio, los intercambios, etcétera, todo eso. Entonces ha habido varias oleadas de esas desde la antigüedad, alguna cuando China abre la ruta de la seda y empieza lo que podemos considerar una oleada globalizadora. Y luego, durante otros periodos históricos, pues también se van produciendo así estas conexiones, digamos, entre los pobladores del planeta que intensifican los intercambios. Lo que pasa es que sí que la más reciente, la del siglo XX, la de finales del siglo XX, pues esa sí que ha abarcado pues lo que es todo el planeta, ¿no? En su conjunto, ¿no? Y gracias a los avances en comunicación y a los desarrollos de la tecnología, pues ha posibilitado que prácticamente pues toda la población del planeta esté conectada al unísono en el mismo sistema, en el mismo sistema económico, político, etcétera, ¿no? Eso sí que es una novedad, ¿no? Y bueno, pues esto de que hablamos de la globalización, pues ya digo, es algo un fenómeno que se inicia a finales del siglo XX, sobre todo tras el final de la Guerra Fría, y ahí pues cuando los sistemas comunistas y los países no alineados pues abandonan sus políticas económicas, etcétera, pues ahí digamos que todo el sistema que controlaba con Estados Unidos hegemónicamente, pues se extiende al resto del planeta y comienza un periodo histórico que yo menciono como de esta era de la globalización, en la cual pues ya digo, casi toda la comunidad del planeta pasa a estar sincronizada y funcionando bajo un mismo sistema económico, político, etcétera, de una forma coordinada, ¿no? Y este periodo pues se va desarrollando sobre todo durante la década de los 90, que es el periodo de auge. Todo esto lo cuento en los libros que has mencionado antes, pues son dos libros dedicados a toda esta historia de la globalización. Pero bueno, por resumir un poco, hay un periodo de auge que sería la década de los 90, en la cual el sistema funciona muy bien, se va expandiendo y económicamente pues es exitoso porque genera riqueza y más o menos reparte beneficios, ¿no? Los países ricos se enriquecen muchísimo, pero los países pobres, no todos, pero buena parte de ellos consiguen un cierto desarrollo, ¿no? Entonces ahí digamos que el sistema es generoso, funciona bien más o menos para casi todos, aunque también genera muchas desigualdades, es un sistema capitalista y liberal y agranda las distancias entre ricos y pobres, pero digamos que a grandes rasgos el sistema se dirige hacia arriba, digamos. Y luego a partir ya del siglo XXI, de la primera década, el sistema ya empieza a resquebrajarse. Ahí digamos que es donde toca techo y a partir de ahí pues empieza a fallar, ¿no? Empiezan las propias cuestiones estructurales del propio sistema son las que van provocando pues esos fallos que empiezan a
provocar lo que se habla ahora recientemente, fenómeno de desglobalización, ¿no? Como ya no, los beneficios ya no empiezan a ser para todos, y los países ricos son los primeros que empiezan a notarlo y son los primeros que empiezan a desbaratar ese sistema de globalizador porque ya no les beneficia. Entonces empezamos a ver medidas proteccionistas en lo económico, de controlar las fronteras, de poner aranceles a otros productos, de boicotear a los competidores, etcétera, que hasta ese momento, pues, digamos que no había ocurrido, ¿no? Entonces, estamos en esa vía de decadencia de este sistema globalizador en el cual pues, se está rompiendo esa apertura de fronteras que se había creado y empieza, pues, empezamos a entrar en un sistema pues, más proteccionista y de nacionalista, etcétera, de proteger la economía y de competir pues, por medios ya que pueden suponer romper las reglas del libre mercado, ¿no? Entonces entraríamos en otra fase histórica. Claro, yo personalmente lo veo como que, como mencionaste, las grandes potencias se están dando cuenta de que en realidad dependen mucho de otros mercados. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, que aún quiere conservar el poder absoluto, pero que se queda atrás. La cadena de suministros la controla China, las energéticas la tienen desde África hasta Rusia y parte de Europa. Entonces, yo en parte mi opinión es que este proceso de desglobalización se debe más que nada a quitar ese factor de dependencia de otros países, sobre todo las potencias. ¿Tú crees que es por esto o más que todo por un tema financiero o de beneficios? Bueno, ahí en los libros intento explicarlo y lo que pasa es que las potencias del primer mundo, pues en un momento determinado detectan como estrategia que es más rentable las finanzas que la actividad industrial, la actividad productiva. Y entonces se dedican todas sus energías y todas sus capacidades al sector financiero y abandonan el sector productivo, lo dejan en manos de otras naciones, ¿no? de países del segundo mundo, del tercer mundo, porque son actividades que ya no son tan rentables, a las finanzas se le pueden sacar muchísima más rentabilidad que a ese tipo de actividades, pero claro, en ese momento pues se percibe como que no hay problema porque es un sistema completamente conectado, armónico. Entonces, esas mercancías que yo ya no produzco las puedo adquirir en otra parte del mundo y no hay problema. El problema viene pues cuando las cosas, los canales, digamos, de distribución se pueden atorar o no pueden funcionar por lo que sea, y entonces ahí surge un problema, porque si tú no estás produciendo una serie de materias o de productos que necesitas y solamente tu economía está especializada en cuestiones financieras, pues con el dinero no se come o no se producen medicamentos o cosas que son necesarias también, ¿no? Y si los canales, ya digo, por los que te deberían de llegar esos productos están obstruidos por el motivo que sea, pues tienes un problema, ¿no? Y esto es lo que se han dado cuenta ahora pues los dirigentes del primer mundo, ¿no? Que efectivamente se han vuelto dependientes en ese aspecto y esa dependencia es un problema, ¿no? Porque además empieza a haber una competitividad entre, por lo que comentaba antes, ¿no? Hay muchas potencias del tercer mundo que empiezan a crecer y empiezan a competir con las potencias del primer mundo. Entonces, en esa competición, en esa rivalidad, pues también las relaciones se agrietan, entonces es más difícil a lo mejor conseguir el abastecimiento necesario, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza a cambiar la estrategia. El primer mundo empieza a darse cuenta pues, que necesita la industria, que necesita los productos para no depender. Y bueno, pues también los países que se dedican a la industria pues también empiezan a meterse en la esfera financiera. Entonces empieza a ser un poco más mezclado, mientras que antes estaba todo más especializado. Pero durante una época, ya te digo, los años 90, al primer mundo le fue muy bien con la actividad financiera y se ha ganado pues muchísimo dinero, muchísimos beneficios y el sistema funcionó perfectamente durante un tiempo. Lo que pasa que luego pues la competitividad, sobre todo entre las economías y bueno, muchos otros factores también económicos como la excesiva financiarización que provocó la crisis de 2008, ¿no? Con la
la crisis de las hipotecas y todo aquello, esas burbujas, claro, que surgían porque el negocio de las finanzas era muy rentable cuando se producían esas inflaciones, muchas artificiales, pero luego cuando explotaban esas burbujas, pues generaban una quiebra económica y un desastre pues que era casi más pernicioso que el beneficio que habían generado en un principio, ¿no? Entonces también eso fue un efecto que no se había calculado y que dañó mucho las economías del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, son un cúmulo de factores, es complicado de explicar, pero un poco resumido, pues a lo mejor la audiencia se puede hacer una idea. Sí, actualmente yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en mercados financieros, veo mucho cómo de cierta forma está desligada completamente la economía real de los actuales mercados bursátiles. Son Sí. valores completamente distintos. Hay unas dinámicas que no funcionan y eso en algún momento va a explotar. Como dices, por ejemplo, en la crisis del 2008 o en la crisis del 2000 de la burbuja del .com, ¿cómo crees que de cierta forma influyó el tema de la globalización a que el incremento de las especulaciones y de financiar todo en exceso llevó a a estas burbujas? Bueno, todo eso, pues ya digo, ahí es largo de explicar, pero bueno, por resumir un poco, con el proceso de globalización, una de las premisas que patrocina Estados Unidos, digamos, para afianzar su hegemonía a nivel mundial, una vez acabada la Guerra Fría, pues es, básicamente, por resumirlo, es abrir los mercados al libre comercio, que circulen las mercancías, con lo cual Estados Unidos puede comprar todo lo que necesite en cualquier parte del mundo y vender pues a todas partes del mundo, exportar su producción. Pero la otra pata es la cuestión financiera, es abrir los mercados financieros, pues uno para sacar las inversiones estadounidenses a cualquier parte del mundo y otro para recibir Estados Unidos inversores de todas partes del mundo. Y ahí en la apertura financiera eso se consigue con una desregulación del sistema financiero a nivel internacional, a nivel global. Entonces se impulsa desde el Fondo Monetario Internacional y todas estas instancias oficiales a nivel organismos internacionales que regulan todo el tema de las finanzas, pues se impulsa que los estados eliminen todas sus legislaciones y sus leyes que tenían, digamos que restringiendo o regulando los mercados financieros. Entonces se produce una desregulación para permitir esa libre circulación de los capitales a nivel internacional y permitir todo tipo de operaciones financieras, facilitar las operaciones financieras a nivel internacional y esa circulación de capitales. Y eso, claro, lo que va generando es todo ese circuito financiero, que es el que te referías tú antes, que tiene vida propia y que ya no depende del sector productivo, porque, como decías tú bien, el dinero que se mueve en el sistema financiero es muchísimo más grande que la riqueza real que tiene el planeta. No es real. No es real, Exactamente, sí. es algo completamente ficticio, es completamente despegado de la realidad, ¿no? Pero todo eso tiene su propia retroalimentación y funciona automáticamente sin tener que depender, siempre con la cuestión de la patada hacia adelante. Funciona un poco como las pirámides de Ponzi estas, ¿no? Que mientras haya alguien que siga metiendo dinero en el sistema, pues el sistema se mantiene en pie, ¿no? Porque las deudas que tiene el sistema, que pueda generar el sistema, se pagan con lo que meta el siguiente inversor, ¿no? Los siguientes inversores. O más deuda, entonces, así, claro. exactamente. Entonces así siempre el sistema pues sigue avanzando, ¿no? Lo que pasa que, claro, al mismo tiempo la burbuja va creciendo, ¿no? Entonces pues es un poco imprevisible hasta qué punto puede mantenerse eso, ¿no? Pero ya lleva muchos años funcionando así. Y esa es un poco la historia del sistema financiero global, ¿no? Y sabemos pues que hay crisis cíclicas porque se generan burbujas, ya lo hemos observado, las que mencionabas tú, ¿no? La de las tecnológicas en el 2000, luego las del 2008 y, bueno, cada cierto periodo se produce una crisis cíclica porque se van generando esas fases inflacionarias que en un momento determinado, ya cuando están tan despegadas de la realidad, pues estalla, ¿no? Los precios se derrumban y eso provoca la caída de sectores enteros, ¿no?
Entonces, claro, eso no solamente afecta luego al sector financiero, sino que perjudica a toda la economía en su conjunto, ¿no? Y puede generar pues incluso inestabilidad política, crisis políticas, sociales, etcétera, pues de todo tipo, ¿no? Ya. Y tú que estás ahora en Asia y tienes un contacto de, pues, en primera persona, ¿cómo ves a nivel sociedad, a nivel cultura, cómo ves a las personas involucradas? ¿Están muy abiertas o también como esta tendencia mundial de cada vez cerrarse más en lo local y tener un mercado local, la desglobalización? ¿Cómo ves la cultura? Porque en los últimos años, pues Asia tuvo un despegue magnífico, pero parece ser que últimamente su economía se ha paralizado e incluso se está contrayendo bastante rápido. Entonces, ¿cómo ves el mercado asiático respecto, desde un enfoque, digamos, en el día a día de la gente? Hombre, Asia es muy grande, sobre todo me imagino que te refieres a la zona de Entre aquí del China y Taiwán. sudeste asiático, China, Sí, o Taiwán. Taiwán, ¿no? Sí. Hombre, aquí son países productores y exportadores, básicamente. Entonces, aquí lo que Ujú. les beneficia es que se mantenga la globalización y que se mantenga abiertos los canales de distribución, porque China, pues, es un exportador neto. Y Taiwán, pues, también le beneficia porque es exportador y al mismo tiempo también es muy dependiente de las importaciones. Entonces, les interesa que esos canales se mantengan abiertos. Entonces, en ningún caso les beneficia, ahora mismo, en ningún caso les beneficia la desglobalización porque perjudica sus beneficios. De hecho, pues China es un poco la que está a nivel de los foros internacionales, es la que está intentando sostener o mantener lo que queda de la globalización, mientras que Estados Unidos es el que está un poco por la labor contraria, ¿no? De empezar la desglobalización y cerrar puertas y canales. Sin embargo, China, claro, los quiere mantener abiertos porque ellos son exportadores y si se produce esa desglobalización, se les cierran puertas y les perjudica en su negocio, ¿no? Tendrían que reconvertir la economía de una forma que ya no dependiese tanto de la exportación, pero aquí sobre todo la mayoría de las economías de aquí son exportadoras y les Ujú. interesa eso. Corea del Sur también es otro país exportador y bueno, Japón todavía no tanto, pero también, entonces todos estos países son productores que producen en exceso y tienen que exportar y viven de eso, entonces les interesa mantener la globalización. Ya, y ahora que vemos que Taiwán pues está más del lado de Estados Unidos y China pues con los otros, con el tema, con el sector, con el otro equipo de Rusia. Y un tema muy interesante, que es lo que creo que a la mayoría de gente le va a interesar, es qué está pasando entre Taiwán y China. Quiero que nos comentes tú de primera mano a nivel geopolítico y geoeconómico qué es lo que está pasando. Bueno, la relación entre China y Taiwán, pues imagino que la audiencia, no sé si lo conoce un poco, pues Sí, sí, Taiwán, sí. por resumir un poco, pues es una isla bueno, después de la guerra civil china, pues el bando perdedor, digamos, que se atrinchera en la isla y, bueno, pues intenta mantener allí todavía la supervivencia de su sistema de gobierno, etcétera. Y bueno, eso no es reconocido por el gobierno de la China Popular, que lo considera como una provincia rebelde que no acepta el mando del país, ¿no? Entonces eso ha ido pues manteniéndose durante pues desde esa guerra que acaba en los años 50 pues hasta la actualidad. Ha sido una relación que ha pasado por diferentes fases. Entonces durante la Guerra Fría pues hay un primer periodo en el cual Taiwán es la China reconocida oficialmente por Estados Unidos, por las Naciones Unidas, etcétera. Pero luego, cuando Estados Unidos decide firmar una alianza con la China comunista, pues claro, ahí cambia digamos, de chaqueta y abandonan a Taiwán y ahí al que reconoce Naciones Unidas y el resto del mundo, pues es a la China popular, ¿no? Y Taiwán queda sin reconocimiento, ¿no? Y queda como una provincia, pues eso, rebelde de China. Y bueno, pues ha habido tensiones ahí, hubo algunas tensiones durante los años 60, 70, en las que llegó a haber algunos combates por algunos islotes cerca en el estrecho de Taiwán.
pero luego después de eso, del periodo ese en que Estados Unidos se acerca a la China popular, pues ya la situación se estabiliza y se mantiene así hasta los años 90, hasta que empieza la globalización. Cuando empieza la globalización, una vez que ha acabado la Guerra Fría y que ya los dos bloques del comunista y capitalista pues ya no se tienen en cuenta y han desaparecido, pues empieza a haber un acercamiento entre la China popular y Taiwán. Y ahí se empieza pues con unas políticas en las cuales se proyecta crear un mercado abierto entre los dos países e ir acercando pues las economías y posiblemente ya en un futuro pues crear también un espacio pues de frontera abierta, o en fin, son proyectos que quedan ahí, empiezan a vislumbrarse, y que a finales del siglo XX pues parecía que todo se dirigía en esa dirección. Pero a principios ya del siglo XXI la cosa empieza a torcerse en el momento en que la globalización pues cambia de signo, lo que hablábamos antes, ¿no? En el momento en que deja ser un periodo benéfico, provechoso para todos los países y empieza a convertirse en algo que ya no es tan beneficioso para algunos. Entonces ahí empiezan a cambiar las cosas y empieza a agrietarse un poco la relación. Se congela un poco ese proyecto que había de crear un espacio económico entre los dos países, aunque bueno, hay por supuesto muchísimas inversiones de empresas taiwanesas en China que tienen allí instaladas fábricas y tienen invertido allí capital, pero se congela, digamos, todo ese proceso. Y lo más reciente pues ha sido a partir ahora del gobierno en Estados Unidos de Biden, pues que ha dado impulso a lo que es el gobierno taiwanés para respaldarlo en la respuesta firme frente a las pretensiones de la China popular pues de unificar los dos países, ¿no? Porque el gobierno actual que tiene Taiwán es antichino y proamericano, y tiene una postura muy nacionalista en la cual rechaza completamente de entrada cualquier tipo de negociación o de acuerdo para acercarse a la China popular, ¿no? Hay que comentar que las negociaciones esas de las que hablábamos antes de acercamiento, esas las había hecho el gobierno anterior, que era un gobierno de otro partido, que ese sí que es proclive al acercamiento y al entendimiento con China, ¿no? Que es el partido del Kuomintang. Pero el partido actual que está en el gobierno, que ya lleva 2 mandatos y que ahora va a empezar en el tercero, pues es contrario a esto. Y Estados Unidos pues les ha dado un respaldo en estos últimos años, pues simbólico, pues con la visita de algunos funcionarios. El año pasado la presidenta del Congreso, Pelosi, estuvo visitando Taiwán. Y pues Pelosi pues a nivel de Estados Unidos, pues después del presidente y del vicepresidente, pues es la figura más importante del país, ¿no? Entonces era como un reconocimiento a la independencia de Taiwán. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos oficialmente no reconoce la independencia de Taiwán, no lo reconoce como un país independiente, pero el que una figura, un funcionario del Estado tan emblemático haga una visita oficial al país es como una especie de reconocimiento implícito, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que Estados Unidos pues es el que ha movido un poco ficha en todo esto y es el que ha cambiado un poco las reglas del juego y las relaciones entre los dos países. Y bueno, el partido democrático progresista, que es el que está ahora en el gobierno, pues aprovecha esa coyuntura también con el respaldo de Estados Unidos para estimular una política nacionalista que a ellos les beneficia en lo interno para ganar las elecciones y para conseguir apoyos aquí a nivel interno dentro del país, les viene muy bien. Y Estados Unidos, pues no sabemos exactamente qué cartas está jugando, si lo que pretende es estimular el conflicto o la amenaza de conflicto para poder vender armas, ¿no? Como está haciendo también a nivel del escenario europeo, ¿no? Creando la amenaza de Rusia para vender armas en la OTAN, estimular toda la producción de armamento suya para obtener beneficios, y también pues lo está haciendo también con el tema de Corea un poco, ¿no? Agigantando, digamos, esos conflictos, la amenaza de esos conflictos para poder vender más armamento, lo cual le está provocando unos beneficios muy importantes a su industria armamentística. Claro, al final gana por los dos lados. ¿Perdón? Que al final gana por los dos lados. Claro. Incentiva más la guerra y se posiciona de ambos lados.
Claro, entonces puede ser eso, que solamente sea un objetivo económico de conseguir beneficios con la industria del armamento, o puede ser que también esté buscando objetivos geopolíticos pues es claro ya desde hace varios años que China es el principal oponente de Estados Unidos, y así lo tiene Estados Unidos, lo recoge en todos sus documentos estratégicos, ¿no? China es el gran oponente a derribar porque es el que le puede disputar la hegemonía a nivel mundial, ¿no? Entonces, crearle obstáculos a China de cualquier tipo, del tipo que sea, pues es algo que entra en los planes de Estados Unidos porque es su competidor hegemónico, ¿no? Y crearle un conflicto ahí en las puertas, en el estrecho de Taiwán, que son pocos kilómetros lo que separa Taiwán de la costa de China, ¿no? Crearle un conflicto ahí, pues le puede hacer crearle un problema importante a China, ya no solamente un conflicto bélico que le sea costoso a nivel militar o de inversiones o de destrucción o lo que sea, sino también puede desacreditar bastante su imagen a nivel internacional, crearle problemas con otros países de la zona que empiecen a tener desconfianza de China, en fin, le generaría una serie de dificultades que podrían impedir o ralentizar su crecimiento, ¿no? Entonces esto para Estados Unidos pues sería beneficioso, claro, a la hora de quitarse un competidor. Claro, porque realmente a nivel geopolítico, como punto en el mapa geográfico también, Taiwán no me parece tan importante. Yo lo veo más como un tema, como dices, del lado de las armas. Y otro lado que podría ser es la industria de semiconductores que tiene Taiwán, que es gigante, que es una industria de cientos de billones y por ese lado le puede interesar a Estados Unidos y pues lo que se vienen avances tecnológicos que lo vamos a necesitar muchísimo. Pero por un punto de vista netamente geopolítico no me parece tan importante, digamos. Eh, ¿Acuerdas con esto? Y de ser el caso, ¿qué tan probable crees que sea realmente una invasión china a Taiwán? Bueno, ahí la posición de Taiwán sí que a nivel militar es importante para China porque le bloquea la salida al mar de China. Desde ahí es un obstáculo. Entonces, si hubiese un conflicto con Taiwán ahí, China tendría que garantizarse la circulación por toda esa zona, porque si no le pueden bloquear las líneas de marítimas, bueno, de importación, de exportación, entonces sí que es un obstáculo ahí. Y luego en el aspecto económico sí, efectivamente Taiwán la industria suya de los semiconductores ahora mismo es crucial, estratégica a nivel mundial porque son los mayores productores, pero Sí. ahí la verdad que tanto Occidente como China dependen todavía de esa industria. Entonces, si Ujú. esa industria se paralizase o dejase de funcionar o algo, perjudicaría, yo creo, prácticamente por igual tanto a Occidente como a China, porque Occidente tampoco tiene ahora mismo abastecimiento de eso. Ahora, recientemente es cuando Estados Unidos y Europa se han puesto a poner fábricas en Europa y en Estados Unidos para asegurarse el suministro, ¿no? En previsión de que pudiera ocurrir algo de esto. Entonces yo creo que casi eso perjudica. Si hubiese un conflicto en Taiwán, yo creo que eso, el suministro de semiconductores ahora mismo perjudicaría más a Occidente que a China. Y luego lo que comentabas de la posibilidad de un conflicto, yo creo que en el corto plazo es imposible, no va a ser. Pero la verdad que con el haber ganado las elecciones ahora otra vez el Partido Progresista Democrático, pues abre la posibilidad a que se siga manteniendo la postura de enfrentamiento y yo creo que depende sobre todo de la política que vaya a llevar Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos, ya digo, lo que comentábamos antes, si pretende provocar un incendio por aquí, pues lo puede lograr fácilmente, porque es generando una serie de provocaciones a través de Taiwán contra China, pues tarde o temprano lo puede lograr a pesar de que China intente evitar caer en las provocaciones, pero todo tiene un límite, ¿no? Si llega a ser algo demasiado, pues digamos, escandaloso para la opinión pública china, pues el gobierno chino no podría quedar impasible, ¿no? Entonces tendría que reaccionar de alguna manera. Entonces yo creo que el conflicto en el corto plazo no, porque ahora este año son las elecciones en Estados Unidos, entonces Estados Unidos no va a mover pieza durante todo este periodo porque
Al presidente Biden no le interesa meterse ahora en conflictos. Al contrario, para su electorado tiene que dar ahora una imagen apacible y de tranquilidad y de que todo está en orden. Y si se da una imagen de desorden a nivel internacional, pues le puede perjudicar. Entonces yo creo que este año Estados Unidos intentará que todo esté en calma y luego con el siguiente presidente pues es lo que habrá que ver. ¿Qué postura toma el siguiente presidente de Estados Unidos? ¿Quién es y qué política va a seguir, ¿no? Si hay una intención de provocar algún tipo de conflicto aquí, pues ya digo, yo creo que en el medio plazo o en el largo plazo ahí entraría la posibilidad de que ocurriera, pero en el corto yo estoy seguro de que no va a ocurrir nada de esto. Bueno, ahora ya dentro de poco se vienen las elecciones de Estados Unidos. Yo creo personalmente que va a ganar Trump. Ahora, yo creo que a Ucrania lo van a dejar de lado y se van a concentrar pues en Israel y en lo que pueda pasar o no con China y Taiwán. Y ahí veremos qué pasa a nivel bélico. Pero de ser así, de que una invasión china ocurra, ¿cuáles son las medidas que tomaría Taiwán? ¿Cuáles son sus posibilidades? Bueno, ahí en caso de conflicto, yo creo que China no va a intentar un desembarco porque sería muy costoso, pues le costaría, pues sería muy alto el precio en vidas y en material y sería muy difícil de realizar el asalto directamente. Yo creo que la estrategia sería un bloqueo. Entonces, lo más seguro que haría China en caso de conflicto sería bloquear la isla, por mar y por aire, y eso es relativamente, ahora mismo con las capacidades que tiene China, pues es bastante posible, ¿no? Porque su marina ya se ha desarrollado bastante y su aviación también, entonces podría hacerlo. Y la marina y la aviación de Taiwán no podrían evitar eso, ¿no? Entonces sería simplemente bloquear la isla. La isla depende de muchísimas cosas para la importación, desde la energía hasta incluso alimentos, porque Taiwán es deficitario en alimentos, es una isla muy montañosa que tiene pocos cultivos y necesita importar alimentos. Entonces un bloqueo sería muy efectivo. Ahí lo que pasa dependería del el papel que tome Estados Unidos, claro. Si Estados Unidos interviene en el conflicto, cosa que yo dudo bastante, pues si interviniese, claro, allá sería más incierto el éxito del bloqueo, ¿no? Pero si Estados Unidos no interviene, que sería lo más probable, pues con el bloqueo yo creo que sería cuestión de tiempo, sería un asedio a tipo medieval y sería simplemente esperar hasta que los taiwaneses se rindiesen porque no tienen ninguna posibilidad. Con un bloqueo de ese tipo, pues la población sufriría mucho y el país quedaría pues arruinado simplemente con eso, con dejar de permitirle entrar los productos que necesita y también pues bloquear las exportaciones, ¿no? Entonces yo creo que en caso de conflicto la cuestión iría por ese lado. Y sería un conflicto local entre los dos países que ganaría con toda seguridad China. La única variable que puede introducir cambios ahí es el papel que tome Estados Unidos. Si Estados Unidos se implica en el conflicto o no se implica. Si se implica, entonces ya ahí se abren otras posibilidades, otros posibles escenarios y resultados, pero es que si Estados Unidos entra en una guerra con China, estamos hablando ya de la Tercera Guerra Mundial, entonces eso ya son... Entran todos. Claro. Claro, ahí ya entrarían todos. Oye, Exacto. Alejandro, y ya para cerrar, porque estamos corto de tiempo por esta vez, pero quiero hacerte una pregunta muy interesante. Con todos los movimientos actuales, tanto culturales, económicos, la Agenda 2030, cada vez un control fiscal más opresivo, un control social más restrictivo, ¿hacia dónde nos ves tú como sociedad en el aspecto económico y cultural? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo en su totalidad? Bueno, pues es muy difícil decirlo, ¿no? Pero bueno, parece que este proceso de desglobalización yo creo que va a proseguir, está ya encaminado y también es difícil ya porque ya coge su propia velocidad y su propia inercia y va a ser difícil desmontarlo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a entrar eso en un periodo justo lo contrario a la globalización, de los estados encerrarse,
proteger las economías, aranceles, sanciones a productos de extranjeros, esas luchas económicas entre los países o entre los bloques. Entonces yo creo que eso sí que va a ser una tendencia que se va a ir pues cada vez impulsando más, ¿no? Y eso también en lo económico irá aparejado también, pues siempre que hemos visto que en la historia que se han producido procesos de ese tipo, pues en lo social se ha estimulado los nacionalismos internos de los países, entonces esas visiones más internas y de ver a los de fuera más como enemigos. Entonces está también este globalismo de intercambio planetario entre las costumbres, las tradiciones y esta cultura mundial, yo creo que va a quedar un poco superada, ¿no? En beneficio de nuevo, superlativizar un poco lo nuestro, ¿no? Lo de aquí, lo nacional. Entonces va a haber, yo creo, pues eso, una recuperación de todas las culturas nacionales, de volver a mirar al interior y lo exterior verlo más con desconfianza, ¿no? Y bueno, pues eso puede impulsar pues todo tipo de nuevos paisajes políticos y de partidos políticos de ese ámbito, ¿no? Más nacionalistas en ese aspecto y bueno, pues fórmulas pues que ensalcen lo primero los de dentro, ¿no? Pues tipo lo que está haciendo ya Estados Unidos con Trump, ¿no? América primero, ¿no? Y esa idea de la nación es lo importante y luego los demás ya veremos, ¿no? Entonces, que eso rompe con todo lo que había sido un poco la globalización de esa apertura de fronteras y de esa comunidad internacional, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el ciclo contrario. En la historia siempre se mueve un poco por ciclos, ¿no? Entonces, cuando hay una fuerza que empuja en una dirección, al cabo de un tiempo va a haber el ciclo a la contra. Entonces la otra fuerza se va a volver durante un periodo justo en la dirección contraria, ¿no? Entonces son constantemente ciclos que se van repitiendo a lo largo de la historia y yo creo que ahora estamos entrando en el ciclo, pues justo lo contrario a lo que había sido la globalización, tanto en lo económico, en lo social y en lo político, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser un poco la tendencia en los próximos años. Sí, como dices, al final son ciclos. Las sociedades, las economías se basan en ciclos, imperios caen, imperios se construyen, pero bueno, creo que al final lo importante es tratar de equilibrar, digamos, lo local, tratar de preservar lo propio y a la vez tratar de seguir con la interconexión mundial que tantas facilidades nos brinda y que de hecho es algo bueno poder contribuir todos como humanidad. Pero bueno, veremos hacia dónde vamos. Yo de hecho personalmente lo que más veo a nivel América es que cada vez la gente se inclina más por lo propio, a ser más nacionales, a defender lo suyo, a traer todo lo extranjero de vuelta aquí, a proteger más lo propio. Entonces veremos por dónde va eso. Pero Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Dejamos en la descripción, obviamente, tus libros que están interesantísimos, que de hecho les tengo que dar una ojeada, pero el primero se llama Auge y expansión de la globalización y el segundo se llama Apogeo y declive de la globalización, que de hecho habla sobre los ciclos que hemos tocado en esta conversación. Así que nada, Alejandro, un placer tenerte aquí y espero que te la hayas pasado bien. Ya para otra oportunidad tendremos una conversación mucho más larga. Claro que sí. Muchas gracias, Renato, y un saludo para tu audiencia. Muchas gracias.